Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Liro y estamos aquí reunidos para ver el segundo episodio de The House of Dragon. Mm. Bueno, tenemos intro. Con la misma música. Podría haber hecho algún cambio Ramón, pero me gusta cómo sigue el árbol genealógico con la sangre. Lo cual es muy creepy, pero bueno. Ya lo aceptamos. Me falta un brazo más. No, los dos los tengo. Pero para agarrar la luz. Y no me gusta dónde está ahora. Me tengo que comprar un brazo. Háganme acordar. ¡Ay, qué asco! Está vivo, pobrecito. Strong Lord Commander of the Kingsguard. 15 horas antes. The Seven Kingdoms have never entered open war with the Free Cities. Were that to happen, the losses would be incalculable. Me gustan así los pequeños guiños que hay al futuro. A seat at the king's table does not make you his equal. Deberías entenderlo vos también, mano. The Stepstones will be settled. In time. You have dragon riders, father. Bueno, Rhaenyra. It isn't that simple. Rhaenyra. It would be a show of force. Rhaenyra. At least the princess has a plan. Sir Desmond Caron, a fine knight. Parece que en cualquier momento va a empezar Step forward, Sir cantando Desmond. I Won't Be Silence de Aladdin. Do any of these knights have combat experience? Beyond capturing poachers. Sir Criston Cole. El que ella quería. Ya lo había elegido antes de empezar. I choose Sir Criston Cole. Let's not be too hasty. No me molestes más, mano. Te odio. But houses such as Crickle and Mallister are important allies of the crown. My father should be defended by a man who's known real combat. Should he not? Of course, princess. Obviamente el trabajo de la mano es pensar en la política detrás de todo. It is truly wondrous what you've built. Oh, no. I only pore over the histories and provide the plans. The stonemason. Me hizo acordar al meme de Ben en Parks and Rec. It will take time. It did when I lost my own mother. Es un buen link, Alicent, entre los dos. There are times when I would rather face the Black Dread himself than mine own daughter of 50. 15 años tiene. Millie creo que tiene como 22, pero bueno, 15. Your father loves you. Amo porque habla como una madre. I want him to see me as more than his little girl. Mine own father does not know the language of girls either. When I wish to talk with him, I know that I must make the effort. Esa conversación parece una conversación que uno tendría con una madre. Join our families. Wed our daughter Lena. Unite the two great. Esa es la nenita muy chiquita que vimos en el primer episodio, ¿no? Tipo, 10 años tenía. I must admit, I haven't given marriage much thought. You could not ask for a stronger match than Lena. Combine the strength of our houses and demonstrate my reign's strongest days are ahead, not behind. Such matters must be discussed with a small council. That is what I'm doing, presently. Sí, no le dijo que sí. And to be compelled to replace her for duty's sake. You are the king. No me vengas con esto otro, porque le estás entregando a tu hija también vos. Con más carpa, quizás. I imagine even dragons get lonely. Your Grace, I would give you many children of pure Valyrian blood, so that we might strengthen the royal line and the realm. Is that what your father told you to say?
What did your mother tell you? That I wouldn't have to bed you until I turned 14. Yo estaba pensando en eso igual, porque después del casamiento se viene eso. I did not ask for a lesson in politics. I asked whether this bothers you. Lena is your daughter, princess. Does it bother you? Bien, muy buena respuesta. Y bueno, entonces callate, yegua, forra. But the men of the realm already had their opportunity to appoint a ruling queen at the Great Council, and they denied it. They denied you, Princess Rhaenys. Yeah. A good and kind queen will give comfort to your subjects. I must admit, I don't know Lena very well. I'm sure that she is good and kind. And that she will... No me esperaba esa respuesta. No la conozco muy bien. Eso indica que se quiere casar con Alicent. Hay que tener en cuenta que la casa de Otto es muy importante también. Tienen básicamente todo el conocimiento. The prince has invited you to his wedding, Your Grace. It is in 2 Gracias. days' time. Uy. God's been good. Scorio Dromon, your apis. Scorio Dromon Daemon Leitas. Una provocación. Assemble a detachment, Otto. Your occupation of this island is at an end. You're to relinquish the dragon's egg, disband your army, banish your whore, and leave Dragonstone by order of His Grace King Viserys. Where is the king? I don't see him. Qué hermoso His Grace vestido. would never lower himself to entertain such a mummer's farce. Dato. Ah, yes, apologies. I couldn't recall. Perhaps my prince recalls when I knocked him off his horse. Very good. This is a truly pathetic show, Dean. Ese es un dragón. Y no es mío. ¿Qué van a hacer? Están a un segundo de morir. ¿Qué reñera? Qué hermosa esa aparición. Estaba como muy enfocado al sol todo y dije, ¿qué está pasando? What are you doing here, Princess? Preventing bloodshed. Sir Kristen, please escort the princess to safety. Take care not to startle Syrax, my lords. She's rather protective of me. Apraziri ziri, Emma. Dreptan li dawo. Sekedja sut nuchon vronkron, dromon laudigon ao belvitas. Sekelad. Where's Hilari Tubi? No está embarazada todavía. If you wish to be restored as heir, you'll need to kill me. So do it. And be done with all this bother. Qué pelazo tiene Matt también, ¿eh? El huevo. Es bastante pillo, por decirlo de alguna manera. Parece fácil de controlar, Daemon. Solo necesitas una mujer que le pegue 2 gritos, me parece. You are Targaryen. You can afford to play your stupid games with the king, but I cannot. I have felt Corlys Balarian's envious gaze staring at me from across the Blackwater. You sit upon the highest seat in the realm, Your Grace. Probablemente todo el mundo te envidie. She comes from unimpeachable Valyrian stock, and she has Targaryen blood. What's to mislike? She is 12. She will mature. The princess has returned from Dragonstone. Dragonstone? Aparte hizo todo bien. Es peligroso, pero le salió perfecto. And retrieve the egg without bloodshed. A feat I'm not sure Sir Otto could have accomplished alone. Yes. Well. I sometimes forget how alike you both were. You are the king. And so your first duty is to the realm. Pero una nena de 12 años
Es un montón. ¿No se puede casar ella con algún quinceañero varón y de última la seguimos por ahí? I have decided to take a new wife. I intend to marry. ¿Por qué está Alicent acá? The Lady Alicent Hightower. Ya se dio cuenta. My house is Valerian, the greatest power in the realm. And I am your king. Nadie que dijo esas palabras terminó bien. I've always thought of you and I as having been made from the same cloth. Daemon. Qué fea se ve la peluca ahí. Some Mirish prince is feeding Westerosi sailors to the crabs. I've been petitioning the king to send my navy into the territory, but he's denied me. We are the realm's second sons, Daemon. Our worth is not given, it must be made. Eso es verdad. Cualquier segundo hijo lo sabe eso. Me gusta el diseño. Bueno, hablamos un poco de este episodio de The House of Dragon. Odio cuando no me funciona la luz como yo quiero. Y estuve todo el video con problemas. Lo sigo teniendo, pero no puedo hacer nada y me molesta. Bueno, ya la política empieza a jugar un juego muy importante. Y estamos viendo el mismo camino que recorrió Robb en Game of Thrones. Y ustedes dirán, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí. Porque casarse con Alicent le da poder, pero es un poder bastante mínimo y controlable. Incluso con el simple hecho de que supuestamente Otto directamente no estaba empujando el casamiento ese. Porque todo lo que estaba sucediendo entre las espaldas de todos y de casualidad. Todo esto siendo manipulado por Otto, claramente. Pero la realidad es otra, y la única oferta formal que él tuvo para casamiento era una oferta formal muy inteligente, a pesar de todo lo que ya sabemos, ¿no? La verdad es que los 12 años nos molestan, tanto como los 15 años que parece que tiene Alicent, también en base a la proporción directa con Rhaenyra. Pero, políticamente hablando, era una decisión inteligente. Por todas las cuestiones que ya conocemos dentro del mundo de Westeros. La realidad es que te conviene ese tipo de casamiento por sangre, por también lo que tiene que ver con la flota, ya que eso va a ser muy importante, tanto para los mercados como para la guerra. Siempre es importante tener una flota fuerte a tu poder. Todo eso lo perdieron. Y algo que dice Viserys es: no va a poner sus necesidades por encima de las del reino. Y si lo haces vos, ¿por qué él no lo puede hacer? Entonces, empieza realmente la guerra por poder, y es lo que se viene ahora. Rhaenyra sigue demostrando que es una gran candidata al trono, pero en estos momentos es solo por fuerza. No vimos tampoco que ella tenga la inteligencia quizás política para ser reina. Entonces, quizás el movimiento más sabio para ella es tratar de proponer una paz entre los hermanos, diciendo: me caso con Daemon. Claramente ya tiene una esposa, se puede hacer todo negociable, pero si juntás desde ese lugar, básicamente ganaste. Entonces, políticamente es una decisión sencilla y rápida, pero o no es lo suficientemente inteligente para pensarla, o realmente no quiere eso, porque sabe que ahí dejaría a ella de tener el poder en un supuesto reinado. Pero en las conversaciones que vimos entre Daemon y Rhaenyra, o como le quieran decir, notamos que ella es la que lleva la batuta en todo. Y que si le pega 2 gritos, él se va con el rabo entre las piernas. Entonces, en toda conversación fue así. Así que no me extrañaría que ella pueda controlar una relación incluso
en el reinado. Entonces debería tratar de ir por ahí. Algo que parece es que se está generando una fijación audiovisual entre Rhaenyra y el muchachito Criston Cole o Cole o eso, que es el nuevo guardia real de ella. Entonces, ya claramente ahí hay una historia que quizás pasa por una historia de amor y una historia de lo que debo hacer como heredera al trono. Porque incluso hay una rivalidad ya predispuesta por ellos, tanto como por Daemon y él, por su pelea previa y por las conversaciones bastante sassys que tuvieron en este último enfrentamiento. Audiovisualmente hablando, me pareció muy lindo toda la llegada de Rhaenyra a Dragonstone. Me pareció que estaba muy enfocada la imagen de Daemon con el sol de fondo. Entonces, honestamente esperaba que aparezca algo tapando el sol desde nuestro punto de vista, pero que aparezca desde abajo, desde las nubes, también fue súper interesante. Así que realmente me gustó mucho todo eso. Y el control que ella tiene sobre su tío me parece que es evidente. Entonces yo pelearía esa guerra allá. Quizás creo que lo que más importa de lo boludo de la serie se podría decir qué va a pasar con la relación de Alicent con Rhaenyra. Y honestamente sé que esa amistad es rara y que esa amistad va a ser compleja a partir de ahora. La realidad es que ella no está haciendo lo que quiere, sino que está haciendo lo que su padre quiere. Y supuestamente, cuando hablaste con tu padre, con Viserys, le dijiste que entendías cómo funcionaba la política. Entonces, si entendés realmente, y puede ser que te enojes 2-3 capítulos, pero no es realmente la decisión de Alicent esto, y ella está haciendo lo que su padre le dice. Como todos hacen lo que su padre le dice. Obviamente creo que hay una cierta tendencia de Rhaenyra a no hacer lo que su padre le dice y después ser felicitada por eso. Pero esto nos lleva a la conversación que tuvo la nueva novia de Daemon con él. Vos sos un Targaryen y tenés la posibilidad y te podés dar el lujo de jugar estos juegos con los dragones. Pero yo no. Y lo mismo le debe pasar a Alicent. Vos podés ser lo que quieras ser, pero yo no. Yo no puedo hacerme la guapa con mi papá. Porque la única opción que tengo es o me suicido o hago lo que ellos dicen. Entonces, creo que es importante que Rhaenyra lo entienda. No sé si lo hará, pero tiene una amistad muy linda y espero que, a pesar de todo, siga. Porque ya de por sí tenían una amistad bastante madre-hija. Así que no creo que mucho cambie en esa dinámica. Entonces, gente, vamos a ver. Las cosas siguen avanzando y se está empezando a generar los primeros tambores de guerra. Porque hay mucha gente con ganas de poder y están muy enojados y creen que tiene razón. Y la verdad es que las personas que creen que tienen razón son las más peligrosas. Así que vamos a ver qué pasa la próxima semana en un nuevo episodio de House of Dragon. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y nos vemos próximamente con más House of Dragon.